En el siguiente video hablaremos sobre lo que es el principio de capilaridad, el barómetro de mercurio y los medidores de presión para la experiencia educativa de mecánica de fluidos. La capilaridad. La capilaridad del agua es un fenómeno natural que provoca la ascensión del agua, es decir, la columna del agua, dentro de un tubo estrecho, o también denominado tubo capilar. Cuando más estrecho sea el tubo, mayor será la ascensión del agua. La capilaridad del agua ocurre cuando se pone en contacto la superficie del agua con las paredes internas de un tubo capilar en un ángulo determinado. La fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causa que el agua se eleve dentro del tubo. Por su parte, el agua se adhiere a las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión de las moléculas del agua. La capilaridad del mercurio. El fenómeno de capilaridad depende de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de que la fuerza de cohesión predomine como en el mercurio, la curvatura del menisco se encontrará mirando hacia abajo y se observará que el mercurio desciende, es decir, sin capilaridad, formando un menisco convexo. En la superficie del mercurio, la presión atmosférica del lado convexo es menor que la presión que se ejercerá en el lado cóncavo. Hablaremos ahora sobre lo que es el barómetro de mercurio, cómo funciona, cómo se dio esa medida de la presión atmosférica. Bueno, el barómetro de mercurio, o que también llamamos de Torricelli o de cubeta, fue inventado en 1643 por el evangelista Torricelli, que demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene un peso. Él tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo, tapando un extremo, el cual llenó de mercurio. Tapó el extremo abierto y lo introdujo en un recipiente lleno, que también contenía mercurio. Luego lo destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Dedujo entonces que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completa. De esta forma se definió a esa fuerza como la presión atmosférica. Los medidores de presión. Podemos clasificar los medidores de presión en 3 tipos: la columna líquida, los elementos elásticos y los medidores especiales, los manómetros de tubo en U. Hablaremos sobre lo que son los manómetros. Los medidores de presión, que también son conocidos como manómetros, se usan para detectar e indicar la presión física de líquidos y gases. En la mayoría de los casos se mide la presión relativa, que es relativa a la presión atmosférica. También mide la presión absoluta, la presión diferencial y la de presión. Se suelen usar manómetros de líquido, como por ejemplo los manómetros de U. Estos manómetros indican la presión al desplazar un líquido. Para ello se llena hasta la mitad con agua u otro líquido un tubo de cristal en forma de U. Cuando se crea una presión diferencial entre ambos lados de la U, entonces la columna de líquido se desplaza hacia el lado con menor presión. La diferencia de nivel es la medida para la presión diferencial. El manómetro de tubo inclinado. El manómetro de tubo inclinado se basa en el mismo principio que el manómetro en U. Sin embargo, se usa para presiones manométricas inferiores a 250 milímetros de columna de agua. Es un tubo ligeramente curvo con un líquido adentro, que generalmente es una forma de mezcla de aceite. Los manómetros de Bourdon son medidores con aguja, cuyo muelle tabular se compone de un muelle bobinado, en forma de caracol, circular o helicoidal, según el rango de presión a medir. Cuando se ejerce presión en el muelle tabular, este se desbobina hasta cierto punto. El cambio en la presión del muelle tabular se transmite a la aguja a través de una varilla y una rueda dentada. Ese manómetro tiene una aguja, un muelle tabular, un terminal, un tirante, un segmento dentado, un mecanismo, un portamuelle, y podemos ver la entrada, y también podemos ver la entrada de la presión. Los sensores de presión piezoeléctrico. Es un elemento de medición que se basa en un cristal que produce una carga eléctrica proporcional a la presión aplicada. Son ideales para la medición de presiones dinámicas, pequeñas pulsaciones de presión a altas presiones estáticas.
mediciones de presión cuasi estáticas que necesitan sensores de temperatura muy pequeños o muy altos. El funcionamiento de los sensores piezoeléctricos se basa en los cristales asimétricos. Cuando sufren una deformación elástica a lo largo de su eje axial, se aplica una presión. Y vemos que en este tipo de instrumento posee un diafragma. Esta presión va a hacer que el diafragma se deforme y esta deformación va a hacer que este cristal reciba una presión provocada por esta deformación. Esta presión va a generar que ese cristal genere una señal eléctrica. Entonces, esto me dice cuánto es la presión que está siendo inyectada en este sensor.